Muy bien, seguimos entonces viajando por el mundo. Señor director, cámbieme la música, porque aunque estemos en cuarentena, agarramos las maletas y nos vamos al mundo según acá. And I feel fine. Bienvenido, don Hassan. Hola, hola, Freddy, ¿cómo estamos? Muy bien, don Hassan. Oiga, antes de entrar al mundo y todo, me gustaría usted como analista, pero también como alguien que puede ver las cosas desde afuera, el bosque, ¿qué piensa de los debates? ¿Qué resumen daría de los debates? Lo estábamos hablando recién con Andrés Almeida, el de la derecha primero y el de la izquierda de anoche. Yo creo que el gran ganador del debate de anoche fue la coalición de Apruebo Dignidad. ¿Ya? Y se notó la madurez de los dos. Al final fue como un debate muy colegial, donde se notó con el tema de los derechos a réplica, ¿cierto? Estaban combatiéndolos y al final el contrincante fue más bien la prensa, que estaba poniendo una posición oficialista constantemente criticando los candidatos. Perfecto. Ahí se metió el tema de una persona de Venezuela, aunque en el debate con la derecha ni hablaron del tema de los derechos humanos. Es verdaderamente escandaloso la manera en que la prensa se metió en el debate para hacer la oposición, más que entre ellos. ¿Y qué me podría decir del debate de la derecha, de los 4 candidatos de la derecha? Así un resumen rápido, ¿no? Se nota que hay una falta total de unidad y ninguna persona que podría ser un presidente mínimamente competente. Muy bien. No hay unidad detrás, que el problema es que gobernar un país no es un tema de una sola persona, se necesita una coalición y lo que es muy evidente es que Chile Vamos no tiene una coalición con la coherencia necesaria para gobernar, cosa muy distinta que Apruebo Dignidad parece. Oiga, deberíamos tener a Hassan también haciendo análisis político chileno, además de hablar del mundo, ¿le parece, Hassan? Por el mismo precio, sí, ¿ah? O sea, cero. Chile según ACRAM. Chile según ACRAM. Ya. Oiga, la semana pasada hablábamos de Zuckerberg, ahí aprendimos a pronunciarlo, ¿ves? Zuckerberg frente a la verdad. Y hoy se da vuelta eso, ¿verdad? Porque vamos a hablar de la verdad contra Zuckerberg. Exactamente. Hassan, porque este gran caporal, ¿no? Dueño de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, es decir, de toda la humanidad prácticamente que tiene internet, está la verdad contra él. Sí, tiene un 57% de los usuarios del internet en una de sus redes. Solo en Facebook, claro. Sí, exactamente, un monopolio muy importante de información y entonces la semana pasada hablamos de sus conflictos con la verdad, todos los problemas que tiene su plataforma de información falsa, de incitación al odio, de personas pagando para publicidad que luego usan para manipular a la gente en cosas políticas, un montón de problemas. Pero hoy día vamos a hablar de soluciones. Ya, mira, me gustó. Zuckerberg. ¿Ya? ¿Qué dice la verdad de vuelta a ese magnate de comunicaciones? Ya. ¿Y cómo entramos en eso? ¿Cuáles serían las soluciones, crees tú? Bueno, es que es una solución bastante antigua, diría yo, porque el problema de Facebook es un problema que se conoció de antes. Es el problema de los monopolios, la falta de competencia en un sector, que fue un tremendo debate en el siglo XIX, ¿cierto? Y entonces hay una tradición en Estados Unidos, las leyes antitrust, que son las leyes antimonopolios, donde el Estado se mete para garantizar al final competencia en el sector. Lo que ocurre con, bueno, pongamos aviones, un producto distinto, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué hay solamente 2 grandes empresas de aviones, Boeing y Airbus? Es porque producir un solo avión es increíblemente caro. Claro. Y al final, si uno tiene que comprar una tremenda fábrica, un montón de componentes, y si es para producir un solo avión, imposible. Uno tiene que vender la máxima cantidad de aviones posibles para reducir ese gasto fijo de la tremenda fábrica y todas esas cosas. Ajá. Entonces, eso se llama economías de escala, que la empresa tiene que ser muy grande para bajar sus costos fijos. Claro. Ya ocurre una cosa similar que tiende a monopolio en el sector de Facebook. ¿Ya? No es que cuesta mucho en el caso de diseñar una plataforma. De hecho, una empresa podría, con no tanto dinero, crear una plataforma alternativa de mejor calidad de Facebook. ¿Ya? Pero, ¿para qué serviría? Si yo no estoy en Facebook porque es una tremenda plataforma,
Yo no estoy en Instagram porque me gusta la página web, estoy porque están mis amigos, ¿cierto? Eso se llama el efecto red. Las personas solamente están porque los otros están. ¿Ya? Entonces, el beneficio o el monopolio de Facebook se basa en la tremenda comunidad que tiene. No es la página web lo que es realmente importante de Facebook, sino que hay tantas personas, tantos usuarios metidos. ¿Cuánto? Recordemos, disculpa esa cantidad para que nos quede claro de qué estás hablando. Son de 2 billones que son activos mensualmente solamente en WhatsApp, 2,6 billones activos mensualmente en Facebook. Es impresionante el poder que te puede entregar todo esto, ¿no? Como tú decías. Exacto. Es una audiencia cautiva enorme. Entonces, la posibilidad de dirigir información a esas personas usando la misma información que esos usuarios entregan a Facebook. Porque cada vez que tú haces clic en una publicidad, en una noticia, entonces el algoritmo de la página web aprende que tú tienes ciertos gustos y responde a tus gustos dando la información que tú quieres, pero también que las empresas que saben tus gustos quieren que tú sepas para vender sus productos. Ahí está el potencial peligro que existe cuando llegan empresas que quieren hacer publicidad engañosa, que ocurre, por ejemplo, con las teorías de conspiración contra las vacunas. Ahí las empresas que venden terapias alternativas, que no funcionan, que son restringidos, incluso en el capitalismo salvaje que tenemos, restringen esas vacunas porque de esos medicamentos que no funcionan, pero hacen publicidad engañosa en redes sociales y después esa gente va lucrando con ese discurso antivacuna. Entonces hay un problema ahí muy grande, y lo mismo con discursos de teorías de conspiración de ultraderecha. Vimos todo este problema. Y tú también explicabas, Hassan, la semana pasada también tú explicabas que aquí no se trata solamente que el algoritmo te mete un par de zapatillas, ¿no? Sino que también se está ocupando de manera ideológica en campañas políticas, ¿no? Exactamente. A través de fake news. En personas que están en situación vulnerable, una persona enferma, ¿no? La persona que tiene cáncer y después ocupa esas semillas para salvarte de cáncer. ¿Ya? Una persona en máxima desesperación recibe esa publicidad. Esa misma persona también recibe información, mira que te están metiendo cáncer esos demócratas de izquierda que están metiendo las vacunas obligatoriamente. Hay todo un discurso moldeado para usar personas en situación vulnerable y implantar ideas, ¿no? Eso es lo que hacía Cambridge Analytica, usando los datos que uno entrega a la plataforma para manipular la información. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Bueno, es un monopolio, porque al final, por ese efecto red, solamente puede haber una sola red muy grande. No hay competidor de Facebook, lo hablamos también la semana pasada. Hay gente que dice, yo estoy chato de Twitter, me voy de Facebook. ¿Y dónde vas? Si te vas de Facebook, te vas a Instagram, que también es propiedad de la misma empresa. Exacto. Entonces, hay soluciones de cómo uno enfrenta los monopolios, ¿ya? Aumentando la competencia en el sector. Y efectivamente hay 3 grandes opciones. La autorregulación, que uno presiona a la empresa a mejorar su comportamiento, o desmantelar, literalmente dividir los servicios, o empezar a regular su comportamiento desde el Estado. Esas son las 3 grandes opciones, digamos. Para hablar de la primera gran opción es la autorregulación, que es lo que quiere hacer Mark Zuckerberg. ¿Y sabe cómo lo está haciendo, Freddy? ¿Cómo? Lo está haciendo creando una Corte Suprema. ¿Ya? Como existe la Corte Suprema de Estados Unidos o la Corte Suprema chilena, existe una Corte Suprema de Facebook. Una empresa privada crea esa cosa que... ¿Y cómo eso? ¿Cómo funciona eso? De supervisión. ¿Ya? ¿Y cómo funcionaría una Corte Suprema de Facebook, Hassan? La empresa privada, ¿cierto? Que es propiedad de Zuckerberg, todavía en aproximadamente 60% de las acciones con votos es de Zuckerberg. Entonces, él puede hacer lo que le da la gana en esa empresa. Claro, controla. Sin embargo, la empresa se compromete con crear una institución independiente. ¿Ya? De hecho, le financiaron con $130 millones. Entonces, es independiente en términos financieros y ellos se comprometieron con cumplir con los fallos de ese directorio de supervisión o Corte Suprema. Y los fallos entonces son vinculantes porque Facebook dice que van a ser vinculantes. Y hay entonces apelación a ese directorio por las decisiones que toma la empresa en términos de la edición o la censura de información en la red. Por ejemplo, si tú pones una cosa que es
incitación a odio. ¿Ya? ¿Ya? Freddy Stock dice cosas terribles en la tele. Hay que ir a buscarlo y sacarle... Tú sabes, ¿no? Sí. Eso es ilegal. Facebook puede bajar eso. ¿Ya? Yo supongo que entonces la persona dice, yo no dije eso, yo solo dije que yo no estoy de acuerdo con Freddy Stock. Y acá hay una confusión. Sacaron lo que yo puse bajo el argumento que era una incitación a violencia y no lo era, solamente era una crítica a la idea. Perfecto. ¿Quién decide eso? Si un moderador anónimo de la empresa decide censurar lo que hace un usuario, eso es un acto así casi estatal. Interesante debate, ¿verdad? Y estamos viendo de cerca con la necesidad de una ley de medios acá en Chile, ¿no? Exactamente, pero el poder que tienen esas transnacionales de información, de Big Data, de las redes sociales, es un problema global. ¿Quién puede responder si Zuckerberg y sus empleados deciden censurar tu información? Ahí entra la Corte Suprema, el directorio, porque uno puede apelar a ellos si son profesores, catedráticos de derecho, de expertos en sistemas de medios, expertos en libertad de expresión, a un grupo de personas que han estado trabajando en ese tema por muchos años, personas muy distinguidas que están ahí para decidir. Si tú has sido censurado por Facebook, tú puedes apelar. Ahí está la primera ministra de Dinamarca. ¿Ya? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen estos asesores de contenido entonces? Esto que estamos viendo en pantalla. Literalmente, ahí está el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Stanford, el ex editor de The Guardian, del periódico, y ellos deciden si van a aceptar o no la decisión de Facebook de censurar tu comentario. Ellos deciden si tu comentario es de verdad una incitación de odio o que de cierta forma transgrede las reglas de convivencia de la plataforma social. Ya, pero ¿cómo se deciden? ¿Se juntan una vez cada cierto tiempo? Porque hay gente muy importante, el Premio Nobel de la Paz, en fin. Para ver las apelaciones, exactamente. Ya, estas ven las apelaciones, o sea, es como, está interesante, ¿eh? Porque claro, son lo que se podría llamar profesionales notables, digamos, o gente notable, entre comillas, ¿no? Que tienen este tipo de currículum, ¿no? Sí, exactamente, son como una comisión de expertos que toman esa decisión pero son dos cosas que pueden hacer, de hecho. Pueden devolver un comentario previamente censurado por Facebook y también pueden sacar comentarios que Facebook decide no censurar. Por ejemplo, una persona pone hay que matar a Freddy Stock y por alguna razón... Oiga, no empiece con la idea, ¿no? Pues... A ver si el algoritmo no saca con eso. Todavía me queda algo por delante, así que... que literalmente lo que pasa entonces, si ellos deciden que ese comentario es una broma, no es una incitación a odio, y ellos lo dejan ir en redes. Y tú como, momento, me están haciendo una campaña en mi contra, yo estoy... Oye, Hassan. Por eso voy a apelar al directorio. Ellos pueden tomar parte tuya y decir, vamos a sacar ese comentario, a pesar de que Facebook no lo tomó. Es interesante porque este es un pan medio, ¿no? Un medio que está en muchas latitudes, en muchas culturas, en muchos países, pero también en muchas legislaciones. ¿Qué pasa con ese cruce con las legislaciones de cada país? Que uno podría ir, me imagino, poner algún tipo de demanda si se siente agredido de esta manera en un medio de comunicación. Mira todo lo que está ocurriendo también con las leyes restrictivas que quiere la Unión Europea respecto de redes sociales y puntualmente de Facebook. Bueno, el gran problema que conversamos es que Facebook se define legalmente como plataforma, entonces como distribuidor de contenido, no como publicador. Si una empresa publica información falsa o información injuriosa, pueden demandar. Pero en el caso de alguien que solamente está distribuyendo, es como la librería, ¿no? Si hay un libro ofensivo, es problema de la persona que publica el libro, no de la librería. ¿Ya? Entonces hay que censurar en otra parte. Entonces Facebook se defiende de esa manera. Y entonces es muy lento el proceso de control de esos medios. Y precisamente por eso Facebook, para evitar problemas de cambio de legislación, eso es el punto, que hoy día la legislación es muy lenta, ¿ya? Y hay muchas publicaciones de noticias falsas, hay mucha manipulación de información y por ende los gobiernos se preocupan y existe entonces el riesgo de mayor regulación que Mark Zuckerberg no quiere. Entonces la autorregulación, la creación de la Corte Suprema es una respuesta frente a la amenaza de mayor regulación. Pero me imagino, Hassan, me imagino que hasta las librerías tienen
Sí, que hasta las librerías tienen controles, o sea, tú no puedes poner cierto tipo de fotografía explícita de alguna temática al lado de la venta de libros infantiles, ¿o no? O las puedes tener a la vista de la gente en vitrina, sino que tienes que tenerla en un lugar más resguardado. Digo, pensando en que Facebook y esas plataformas son medios también de comunicación, porque si no, por eso cualquier diario, cualquier canal diría, no, nosotros ponemos a este gallo, pero no, este habla lo que quiere, ¿no? Nosotros no tenemos nada que hacer ahí. No, bueno, eso es la diferencia legal que existe entre los que distribuyen y los que publican. Entonces Facebook está siempre con la defensa Claro, que nosotros exacto. somos los distribuidores. Sin embargo, llega entonces las demandas y tiene que bajar información. Pero es algo posterior. Ahora eso es tan lento que se está creando entonces esa presión para regular mejor. Y lo interesante es que incluso ese primer intento de regulación, que es la autorregulación con la Corte Suprema de Facebook, ha tenido efectos. Porque esa Corte Suprema igual fue duro con Facebook en su último fallo. Porque Facebook prohibió la participación de Donald Trump por la toma del Capitolio. Entonces ellos, porque estaban recibiendo muchos ataques por supuesta parcialidad política, una campaña contra la derecha, los conservadores diciendo que no, las redes sociales son liberales y nos perjudican. Entonces Facebook dice, bueno, nosotros no queremos estar involucrados en esas acusaciones políticas, entonces vamos a llevar eso a nuestra Corte Suprema. ¿Qué deciden ustedes? Y lo interesante es que ahí dijeron, perfecto, es razonable prohibir la participación de Trump porque lo que él hizo con sus posts apoyando la toma del Capitolio era literalmente incitar a un acto ilegal de insurrección contra el gobierno democrático. Entonces, bien que ustedes lo hayan sacado de las redes. Sin embargo, criticó a Facebook. Dijo, ojo, porque Facebook tiene una regla que tiene que ver con contenido noticioso. Un usuario normal, X, si pone comentarios tipo Donald Trump, lo sacan al tiro. Pero no sacaron a Donald Trump porque era un personaje conocido. Y el argumento de Facebook es, bueno, si es una persona conocida, es importante que la gente tenga información sobre las cosas que está haciendo. Realmente lo que está detrás de eso es que quiere que la gente ocupe más a Facebook. Entonces, tener a Donald Trump ahí atrae a muchos conservadores, miles, cientos de miles de usuarios. Y por eso, por razones más bien de negocios, de tratar de hacer crecer de su página, mantuvieron a Trump por mucho tiempo y eso la Corte Suprema de Facebook criticó a su empresa. Entonces, algo de independencia parece que tiene. Sin embargo, ellos hicieron preguntas directas a Facebook acerca precisamente de su política con contenido noticioso y con personajes públicos, diciendo por qué ustedes están permitiendo que ciertas personas de ultraderecha tienen chipa libre para hablar. Porque, ojo, muy al contrario de lo que dice la derecha muy conservadora, que es que supuestamente las redes sociales los perjudican, la realidad es que permite a esa gente hacer acciones a violencia por mucho tiempo más, son muy laxos con ellos. Lo que pasa es que Hassan no respondió a las preguntas. no respondió. Facebook recibió las preguntas de su propia Corte Suprema y dijo, no vamos a responder. ¿Y por qué no es una Corte Suprema real, es solamente un directorio de supervisión cuyas decisiones son vinculantes, pero no tienen ningún poder para requisar documentos, para exigir que Facebook responda? Entonces, esa autorregulación abrió preguntas, pero la institucionalidad de la autorregulación fracasó. Y ahí entra entonces la idea de hacer algo mucho más fuerte, que es lo que hacía antes con los monopolios, que es dividirlos. Separar Facebook de WhatsApp, de Instagram, de tener entonces quizás redes distintas, porque antes Facebook fue una serie de redes universitarios, después se metieron otro tipo de redes. Se podría desmantelar a Facebook. Y ojo, que en Estados Unidos han desmantelado a empresas. En 1890 tenían la famosa ley Sherman de antimonopolios, que John Sherman era un senador republicano, que decía, si no toleramos a ningún rey con poder político, no debemos tolerar ningún rey con poder sobre la producción, transporte y ventas de necesidades de la vida. Esto estaba hablando de Standard Oil, que era la gran empresa de petróleo que entonces controlaba a todo el mercado de petróleo y entonces el transporte de Estados Unidos tenía un poder enorme, un poder cuasi político efectivamente. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Dividió la empresa. Hoy día Exxon, Chevron, Amoco son todos ex filiales
de Standard Oil. En beneficio de la competencia, ¿no? De su modelo de competencia. Exactamente, de dividir literalmente la empresa. Y eso es algo que está teniendo más fuerza en Estados Unidos. Elizabeth Warren, que fue la candidata presidencial, ¿cierto?, del Partido Demócrata, una gran amiga de Bernie Sanders, ella, profesora de Derecho de Harvard, tiene esa misma propuesta de desmantelar a los grandes monopolios tecnológicos. Lina Khan, que es una profesora catedrática de Derecho en Columbia, muy joven, que tiene como 30 años, extraordinaria la mujer, ella recién asume en el gobierno de Biden como la presidenta de la Comisión Federal de Comunicaciones. Ella está a cargo ahora, de comercio. Ella está en la Comisión Federal de Comercio regulando el poder monopólico y ella está con la propuesta de dividir esos grandes monopolios para aumentar la competencia del mercado. Hassan, y esto está esa alternativa. Y esto también se puede llevar a los medios de comunicación, ¿verdad? Tiene muy regulado que los medios no caigan también en manos monopólicas, obviamente, dentro de lo que significa una real libertad de expresión. Exactamente, se lo conversó incluso en el debate ayer, porque una cosa es la libertad de expresión, que nadie me censura, pero eso termina siendo la libertad de los dueños de la prensa, porque Luksic tiene mucha más libertad de expresión. Yo puedo decir lo que me da la gana, como cualquier persona viviendo en Chile, nadie me va a censurar, pero cuando Luksic dice una cosa, tiene su propio canal para hacer eco de sus ideas. Y sus radios. O sea, desigualdad en la libertad de expresión por esa falta de derecho a la comunicación, derecho a la información, el pluralismo de los medios. Y entonces la regulación de la propiedad de los medios, donde ninguna persona puede ser al mismo tiempo dueño de medios y dueño de instituciones financieras, porque se genera intereses cruzados, que los medios empiezan a inflar los negocios de la institución financiera, que es parte del mismo holding. Oye, incluso los límites a que los medios sean nacionales, etcétera, en Estados Unidos es muy interesante. En tu país, en el Reino Unido, también hay un cuestionamiento también a la concentración de medios, ¿no? Nosotros tenemos el gran medio público, que es 100% público financiado con impuestos generales, que es la BBC. Y la BBC no responde a presiones comerciales, porque no busca publicidad de empresas, sino que simplemente tiene un mandato público ahí controlado por un consejo, donde tiene que hacer... Es imposible hablar de objetividad, porque todo el mundo tiene su posición, pero entonces lo que sí se puede decir es que hay pluralismo, que hay distintas personas con distintas posiciones. No pueden ser todos de la misma visión ideológica. Entonces, ahí hay estrictas reglas, sobre todo en tiempos de campañas electorales, que tienen que dar la misma cantidad de tiempo para los militantes de distintos partidos y los que son críticos a todos los partidos. No puede ser que haya un sesgo, un monopolio, una sobrerepresentación de voces de una posición particular. Entonces, sí, la legislación es muy estricta y teniendo un canal público existe entonces ese espacio donde se escucha todo. Interesante, porque también lo que estamos hablando en el fondo de Facebook tiene que ver con un debate muy profundo sobre la libertad de expresión y que la libertad de expresión no es libertinaje para que cada uno diga lo que quiera sobre otra persona, ¿o no? Es que todos pueden decir lo que les da la gana. El punto es que quiénes son las voces que tienen más eco porque tienen acceso a los medios y entonces la gente escucha su voz. Si yo estoy hablando ahora, hay personas que nos están escuchando. No, pero esto es un marco regulatorio. O sea, si tú dices algo, hay una ley en el fondo que permite que lo que diga tenga consecuencias porque hay una serie de personas que puedes pasar a llevar, ¿no? Una pluma es peor que una espada, decía Napoleón, por algo, ¿no? Pero eso es desde el punto de vista de las consecuencias de un acto de hablar, ¿ya? Pero la cosa que no se ve cuando se ve todo en términos de la libertad de expresión y los límites a eso, es quiénes son las personas que hablan pero nadie toma en cuenta lo que dicen. O sea, que esos no llegan a la televisión, no llegan a la radio, no llega a la prensa escrita. Porque una cosa es que yo hablo acá contigo en la televisión y otra cosa es que hay gente gritando en Plaza de Armas, así en la intemperie, digamos. Eso no tiene acceso a la misma audiencia, ¿ya? Entonces hay una desigualdad en ese sentido, ¿no? Una cosa es la libertad de expresión, otra cosa es que las voces no escuchadas, las personas que al final no pueden hablar
porque al final no tienen acceso. Y para tener igualdad de acceso de distintos puntos de vista, uno necesita una ley de medios que asegura la pluralidad en la propiedad y la pluralidad en la expresión. Perfecto. Nos quedan... Eso es al tanto de responder la verdad. No, interesante, es muy interesante. Nos queda un minuto para resumir entonces, dentro de todo lo que hemos hablado, Hassan, cuál sería entonces la gran dualidad, ¿no?, de la verdad contra el manejo y este imperio de Facebook y otras plataformas. Entonces, la verdad vuelve a criticar a Mark Zuckerberg a través de su propia Corte Suprema, que lo critica por haber dejado a Donald Trump demasiado tiempo en su plataforma. Se llega también con personas como Lina Khan y Elizabeth Warren que dicen hay que desmantelar esos monopolios de información porque no es suficiente la autorregulación. Y en la Unión Europea están haciendo lo mismo que en Estados Unidos. Están hablando de la necesidad de regular las redes sociales para que la desinformación tenga consecuencias. Está súper bien que todo el mundo tenga derecho a hablar, pero tiene que haber pluralismo. No puede haber algunos ciudadanos cuyas voces tienen mucho más acceso a audiencias solamente porque tienen más recursos. Perfecto, don Hassan. A nombre de todo el equipo, muchas gracias por llevarnos a este viaje en cuarentenado por el mundo. Y atento, Chile según Acram. ¿Está bueno, no? Sí, aquí todo el mundo lo aplaude. Las 400 personas que llenan acá el estudio están aplaudiendo en este momento. El aforo permitido. Muy bien, Hassan. Abrazo grandote, que esté bien. Chao. Muy bien, nosotros también nos despedimos. Gracias por la sintonía. Son conversaciones necesarias en el Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos. Y por Vía X, por este canal que está por la libre expresión. Hasta la próxima. Que esté bien. Chao.